Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. Hoy vamos a abordar un tema que desde la perspectiva teórica fundamentalmente ha constituido un asunto de interés bastante especial y particular desde lo que se podría denominar un derecho de protección a poblaciones vulnerables, sujetos vulnerables, donde podemos encontrar a mujeres y niños, ¿no? Que son personas que, digamos, en esta sociedad de peligros, en esta sociedad de riesgos, en esta sociedad en la que el libertinaje y el pragmatismo viene haciendo de las suyas, corren riesgos de manera cotidiana, y uno de ellos probablemente fomentado por el propio sistema social, es el que tiene que ver por el acoso sexual, que es una figura que insertada en el Código Penal, justamente con probablemente el legislador recogiendo ese clamor social que exigía la presencia de un conjunto de instrumentos jurídicos y dentro de ellos precisamente la regulación de normas penales que sancionaran drástica y ejemplarmente conductas violatorias, no solamente de la libertad sexual, sino de la indemnidad sexual, que es el bien jurídico que se protege en el campo de los menores en asuntos de naturaleza sexual. El legislador crea la figura del acoso sexual, pero hasta el momento no se conocía, más allá de las noticias que nosotros escuchamos, leemos o vemos a través de los medios de comunicación, donde se identifican a ciertos sujetos acusados de acoso sexual, pero no se había conocido de un proceso judicial penal que culminara en una sentencia por estas prácticas francamente condenables, ¿no? En el campo penal. Pero en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte se ha emitido una sentencia realmente bastante importante para la historia, no solamente de ese distrito judicial, sino para la historia de los anales judiciales en el Perú, una sentencia contra un sujeto de esta calaña, si me permiten la expresión, que acosó sexualmente a una menor de edad y que el día de hoy ya recibe la sanción penal que le corresponde. Y esta sentencia fue emitida por la señora juez del 11º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a quien el día de hoy tenemos como invitada. Me estoy refiriendo a la doctora Inés Mariel Barrón Rodríguez, a quien damos la más cordial bienvenida. Bienvenida al programa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer una evaluación de naturaleza doctrinaria, conceptual, en primer lugar, para poder luego aterrizar en el ámbito de naturaleza práctica y analizar esta sentencia que usted dictó en una resolución judicial que se tramitó en un expediente que recoge los incidentes, los hechos de un acontecimiento que sucedió este año y ya tenemos la sentencia. Entonces, al final del programa analizaremos esta sentencia que usted ha dictado contra esta persona. En primer lugar, hablemos del delito de acoso sexual. Como sabemos, esta es una figura que se inserta dentro del rubro de los delitos de violación de la libertad sexual, ¿verdad? ¿En qué consiste esta figura típica del acoso sexual? La figura típica del acoso va a ser que un determinado sujeto, una determinada persona, ¿no?, va a realizar actos que sean de vigilar, hostigar, seguir a otra persona de una manera que tengan como fin una connotación sexual. Ahora, todos esos actos que se puedan realizar
va a ser sin el consentimiento de la otra persona, en este caso de la víctima. Porque si hay un consentimiento de la víctima, no se estaría configurando el tipo penal. Entonces, al momento de introducir el artículo 176b, el legislador es bastante claro y lo amplía y le dice: la figura puede estar en establecer cualquier tipo de contacto con la otra persona. Entonces, ya no es un artículo, unas posibilidades cerradas. Te da una posibilidad abierta de que al momento de revisar los autos, al momento de sentenciar, nos podemos poner en un parámetro bastante abierto donde puede calzar ese tipo penal. Ahora, tampoco lo deja de esta manera, lo limita. También dice que puede ser que sea a través de cualquier forma de comunicación, de cualquier medio de comunicación. En este caso tenemos, por ejemplo, las redes sociales, las redes, el WhatsApp, el Facebook. Mensajes, también el correo electrónico. Puede ser a través del correo electrónico, que también se ve de esta forma de hostigar, de incomodar a otra persona que no tiene el consentimiento. Y siempre esta figura va a ir del lado de que va a ser con un fin de connotación sexual. Si nosotros no tenemos ese fin de connotación sexual, no podemos hablar de una figura de acoso sexual. Ahora, ¿qué se entiende por fin de naturaleza sexual? La otra parte va a ser cualquier acto que al final le esté indicando para tener una relación de tipo sexual. Ya. Ese es el fin básico del artículo. Necesariamente. Necesariamente. Y digamos, si el sujeto comienza a hacerle, como usted ha manifestado, seguimientos, le empieza a enviar a la persona agraviada WhatsApps, mensajes del Facebook, por el Messenger, por el correo electrónico, mensajería de texto. Bueno, tenemos una variopinta gama de instrumentos de comunicación el día de hoy, y donde es evidente que empieza a hacerle pues algún tipo de, no solamente proposiciones, sino le transmite expresiones que, sin tener un contenido de naturaleza sexual, sin embargo, se deduce de la forma como lo está haciendo que esa es su finalidad. Entonces, ahí como que se complica un poquito la cosa en el ambiente probatorio, ¿no? ¿O no? Pero en el ambiente probatorio tenemos un acervo que nos puede ayudar a llegar y establecer que ese es el fin. Entonces, si la persona al momento de denunciar indica cuál es el fin, fluyen de los mensajes, fluye el resto de medios probatorios, cuál es el fin de naturaleza sexual, va a ser un acoso sexual lentamente. Ahora, si no fluye esto, si no se tiene claro, ya no sería un acoso sexual, sería solamente, estaríamos en el ámbito de la figura de un delito de acoso. De acoso. ¿El 151? Sí. Ya, ok. Hay en el Código Penal varios tipos penales que prevén, califican y sancionan la conducta en cualquiera de sus manifestaciones de violación de la libertad sexual. En el caso del acoso, ¿solo existe una forma o existen, como en la violación, 2 o 3 formas o 4 formas? En el artículo 176b, el legislador ha tratado de que sea un artículo bastante abierto donde puedan calzar varios tipos, ¿no? Yeah. De una persona que sigue, que hostiga, que persigue a otra persona, de cualquier forma, o de los medios de comunicación. Entonces lo deja en esa forma abierta, pero solamente se observa en el artículo 176b del Código Penal. Que también ese artículo se introduce por una política del Estado de cuidar a las personas vulnerables, de prevenir estos actos, porque esos actos comenzaron en un determinado tiempo a aumentar las denuncias y no había una forma cómo se podía sentenciar. En las denuncias no cabía un tipo de acoso sexual, entonces al momento de ir al Poder Judicial, nunca un juez iba a poder sentenciar como acoso sexual algo que no estaba tipificado como delito. Claro, entonces el Congreso, ni tampoco como actos preparatorios de violación. Correcto. Por más que estemos en una línea muy delgada de que se puede ocurrir el acoso sexual, puede terminar en una violación, puede terminar en un feminicidio. Entonces tenemos una línea muy delgada, pero no se puede juzgar a alguien por un delito que no ha cometido, que no existe. Sí.
Sobre el tema de la política criminal vamos a ampliar estas explicaciones y reflexiones en el segundo bloque, pero ahora yo quisiera analizar los elementos objetivos del tipo, si le parece. Correcto. Entonces, el sujeto activo, ¿necesariamente tiene que ser solo un hombre o eventualmente podría ser también una mujer? No, puede ser una mujer. Ese delito no especifica que solamente sea para una mujer. Pueden ser personas de distinto sexo, pueden ser personas del mismo sexo. Claro, pero lo más frecuente siempre será pues que el hombre sea el agente, ¿no? El sujeto activo. Y digamos, por ejemplo, yo he conocido por experiencia propia a través de amigos y amigas básicamente cuando estábamos en la universidad, una señorita, ¿no?, de orientación sexual lésbica, al parecer se enamoró de una compañera nuestra en la universidad y la perseguía a través de llamadas telefónicas, la esperaba en la puerta de la universidad, la seguía hasta su casa y cosas por el estilo. No había ahí, digamos, en ese momento los instrumentos estos tecnológicos que nosotros tenemos, pero las llamadas telefónicas en las cuales ella le hablaba de su figura, ¿no?, de las características corpóreas que tenía esta compañera nuestra en la universidad, sin avanzar más, es decir, no le daba mayor, digamos, precisión lingüística sobre la naturaleza sexual de los deseos que probablemente tenía esta señorita, ¿no?, de orientación lésbica, reitero. Pero digamos, si hubiese existido en esa época, tal como el día de hoy está tipificado el delito de acoso sexual, ¿esta conducta podría calzar o podría haber calzado dentro de esta figura delictiva? Sí. Se hubiera podido calzar porque en el ejemplo, ¿no?, los mensajes han tenido una connotación sexual. La descripción de la figura, tratar de un enamoramiento, tratar de seguirla con ese fin, mandarles los mensajes. Ese era el fin. Claro, yo recuerdo que clarísimamente le llamaba por teléfono y le decía que tenía un cuerpo espectacular y que se parecía mucho a una guitarra española y que ella quisiera tenerla para tocarla. Pero esa expresión tiene una connotación sexual. Correcto. Ya, o sea, digamos, el tipo penal entonces prevé que las insinuaciones, que no es lo mismo que la taxatividad, digamos, de la palabra, también puedan ingresar dentro de este campo. Porque la insinuación tiene a veces una manifestación en doble sentido, ¿no? Es decir, se puede a través de una metáfora, sin embargo, estar vinculando un hecho con otro, que en este caso sería lo sexual. Pero en ese caso se tendría que analizar todo el acervo probatorio que se tendría al alcance. Entonces, al analizar todo el acervo probatorio, nos tiene que llevar a ver la implicancia, si es con una connotación sexual o no. Ahora, el referirse, especificar las características del cuerpo, que quiere tocarlo, que es como una guitarra, hay una connotación clara en forma sexual. El sujeto activo. Si el sujeto activo puede ser varón y mujer, el sujeto pasivo igual de la misma manera. Correcto. Ahora, sin embargo, sí hay una diferencia en cuanto respecta a los temas de edad, porque no es lo mismo un agraviado o una agraviada mayor de edad que una de menor. Debe haber alguna diferencia. ¿O el estándar es igual para todos independientemente de la edad? Ese artículo 176b indica que la pena puede ser entre 3 y 5 años, por ejemplo, en los estándares normales. Ya, o sea, para mayores de edad. Correcto. Pero si se ve que hay supuestos que van a agravar la pena, ¿no?, el delito, ya la pena cambia, es de 4 hasta 8 años. En este caso, uno de los agravantes sería que es una menor de edad, entre 14 y menos de 18 años. Ya. Y el bien jurídico tutelado, ¿es igual para mayores agraviados o agraviadas mayores de edad que en el caso de menores? En ese caso, el delito de acoso sexual, la misma figura va a ser para mayores de edad y menores de edad. Ya. Solamente va a agravar en cuestión de la pena. Ya. Eso es lo que va a cambiar en la pena, en la aplicación. ¿Y cuál es el bien jurídico entonces? La libertad. La libertad, Claro, pero los está menores... en el capítulo de temas de la libertad sexual. Y ese es un subtema.
que es el acoso sexual. Pero en el caso de agraviados menores de edad no podríamos hablar de libertad sexual, ¿verdad? Claro, tiene sus parámetros y está restringido, pero se encuentra en ese capítulo y te habla, por eso, las edades fluctúan entre unos 14 hasta 18 años, la forma en que va a agravar la pena. Ahora, taxativamente, ya si es menor, ya se tiene que analizar otro tipo penal y otra figura, cuando son menores incluso. Muy bien. Ahora, para terminar este bloque, ¿existe alguna regulación normativa que nos permita asumir que en una determinada edad encontramos el límite entre lo que constituye el ejercicio de una libertad sexual y otra que más bien nos conlleve a asumir la necesaria protección de la indemnidad sexual para menores de edad? Taxativamente no. No existe. Entonces, ¿de dónde deducimos que tendría que ser 14 años, por ejemplo? Claro, la ley lo dice. En una forma de los agravantes, el artículo 176b dice que la figura se va en su modalidad, agrava, si tiene entre 14 y menos de 18 años. Ya ese artículo te da los parámetros. Ya, para el tema de la pena. Correcto. Y ahí, claro, porque es indudable, pues, y no seríamos ingenuos si pensásemos que las personas entre 14 y 18 años no ejercen libertad sexual, ¿verdad? Claro, la misma sociedad y el artículo, en una de sus formas agravantes se dice, ¿no?, que haya tenido una relación con la otra parte, ¿no? Es un agravante. Entonces, cuando ya los adolescentes comienzan a tener enamorados, ¿no? Aparte puede ser ya relación de pareja, pero ya eso es con más edad, ¿no? Pero entre los adolescentes, una relación de enamorados. Si ellos han tenido una relación de enamorados actual o ya terminaron, es un agravante que se tiene que analizar. Muy bien. Bueno, bastante interesante esta figura del acoso sexual. Vamos a seguir conversando sobre el particular desde una óptica de la política criminal, pero vamos a hacer en este momento una pausa en el programa. ¿Le parece? Correcto. Muy bien, no se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente al programa. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Sala de Juramentos del Palacio de Justicia del Perú. Doctora Barrón, hablemos ahora de la política criminal que el Estado ha hecho suya a través de la introducción de esta figura delictiva en el Código Penal. ¿Cuáles han sido las razones de naturaleza social, o sea, las razones fácticas que llevaron al legislador a crear esta figura del acoso sexual? La coyuntura que se vive. Cada vez aumentaban los casos de denuncias por este tipo de temas de acoso sexual y no había un cuerpo normativo que nos diga, ¿sabes qué? Este delito está tipificado de tal manera y se aplica de tal manera. Entonces, si se hacía una denuncia, si llegaba al Poder Judicial, primero al Ministerio Público para que la formalice, ¿cómo iba a ser la formalización? No había ninguna manera. ¿Por qué? Porque no había una tipificación penal. ¿Qué sucedía con esos sujetos? Es decir, más allá de que eventualmente podrían haber sido intervenidos por la policía o quizás por agentes, digamos, del Metropolitano, por ejemplo, donde empezaron a suceder esas cosas y se conocieron a través de los medios de comunicación. ¿Qué sucedía con esos sujetos? Quedaba en nada. Quedaba en nada. ¿Por qué? Porque no había una forma de darle una pena, porque no era delito. O sea, lo peor que les podía pasar era pasar una vergüenza, si es que vergüenza tendrían inclusive, ¿no? Porque ya es dudoso, ante las cámaras de televisión que los enfocaban en ese momento. Claro, incluso, o sea, en los municipios también comenzaron a preocuparse y comenzaron a crear ordenanzas municipales contra el acoso callejero, que sería de ese tipo, ¿no? Pero serían penas de aplicación, penas multa. Ahora, judicialmente se introduce esa figura en el Código Penal a raíz de que el Congreso le da la potestad de legislar sobre esos temas al Ejecutivo. Y el Ejecutivo en la política, ¿no?, de llegar a las personas más vulnerables, introduce una serie de modificaciones en el Código Penal, entre ellas este artículo 176b que contempla la figura de acoso sexual.
para que de una vez se pueda llevar a cabo esos procesos y se emitan ya sentencias con arreglo a ley y sentencias que sean sólidas. Ahora, el legislador habrá tenido seguramente que estudiar y evaluar la forma de comportamiento de este tipo de sujetos, ¿no?, que acosan sexualmente. Es decir, porque no solamente se acosa a través de la palabra, se acosa a través de gestos o vías de hecho. Entonces, ¿el tipo penal considera estas manifestaciones del acoso sexual, además de la palabra escrita o hablada? El tipo penal es bastante abierto, Ya. entonces incluso puede existir como medio probatorio un video donde esa persona está siguiendo a otra, ¿no? Y donde hace énfasis a determinados actos. El tipo penal no nos cierra los parámetros, nos indica de cualquier forma que pueda estar tratando de tener un acercamiento con la otra parte, en este caso con la víctima. O sea, digamos, el agente bien podría no decir ni una sola palabra, pero solamente hacer algunos gestos con connotación evidente sexual, y ello ya podría ser subsumido al tipo de acoso sexual. Tendría que haber un mayor acervo probatorio para que nos lleve a esto, porque si una persona también no habla, no escribe, no le manda un mensaje, también como puede ser un mensaje de texto, WhatsApp, cualquier cosa relacionada con la tecnología o físicamente, ¿no?, en persona, que la podría estar siguiendo, ¿no?, al hablar con ella. Entonces, si no tenemos todo esto, como que con solamente gestos, al evaluarlo va a ser un poquito complicado. Por eso digo, tendríamos que tener todo un acervo probatorio para que nos lleve a esto, a un resultado de una sentencia que calce el tipo penal con el de acoso sexual. Un conocidísimo congresista de la República, por ejemplo, le enviaba unos WhatsApps a medianoche a una periodista, con algunas expresiones a veces subidas de tono, ¿no?, que acá no podemos ni siquiera repetir porque si no nos censuran también. Pero ahí encontramos por lo menos algún ápice que permita subsumir esa conducta al tipo penal. La ley dice cualquier otro medio de comunicación. Entonces, si hay mensajes con una connotación sexual, se puede subsumir en ese tipo. Ahora, se tiene que ver todo el acervo probatorio, ¿no?, los celulares de ambas partes, también para ver que no sean celulares manipulados, ¿no? Se tiene que notar eso. Si hay alguien que le ha mandado un mensaje a otra persona, el mensaje está con toda la connotación sexual, vemos esta conducta que la otra parte indica que no está mostrando su incomodidad y diciendo, no, ¿sabes qué? Un alto. Deja de molestar. Entonces, no hay un consentimiento de esta parte, calza en la figura de acoso sexual. Sí. ¿Y los piropos? Los piropos ya están básicamente a temas de acoso callejero. Entonces, ese acoso callejero que se ve que las municipalidades están entrando en ese tema y están incluso algunas municipalidades poniendo pena de multa. Pero hay piropos y hay piropos, pues, ¿no? Porque hay piropos que son expresión de galantería. Difícilmente podrían encajar dentro de un concepto de grosería, y hay otros que sí son pues manifiestamente procaces, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar entre uno y otro piropo? Pero es que la ley, al darnos los parámetros, nos indica que alguien tiene que estar vigilando, asediando, tratando de acercarse de cualquier manera. Ahora, los piropos callejeros que se dan, ¿no?, tienen que contextualizarse en ese marco, como un piropo callejero, y se tiene, claro, el municipio, ¿no?, tiene que velar también por la integridad de los ciudadanos, ¿no?, con esas normas que también los municipios están implementando también en la legislación. ¿El acoso callejero es delito? El acoso, la figura de acoso es callejero. delito. Ahora, como acoso callejero no existe la tipificación, No existe el acoso sexual que nos da los parámetros. Si alguien que no ha tenido ningún vínculo con la persona comienza a seguirla a alguien, a perseguirla con esos fines de connotación, tiene que ser denunciado pero se me ocurre lo siguiente. Un sujeto, porque generalmente estos pues actúan en grupo, ¿no? 3, 4 amigos ahí parados en la calle y pasa una señorita y le empieza a lanzar piropos, pero de estos piropos groseros, que en realidad ni siquiera merecen la calificación de piropos, porque son ya exabruptos, son groserías.
Y uno de ellos empieza a seguir a la señorita y la sigue hasta 2 cuadras y le empieza a hacer gestos obscenos y le dice cosas. No la está tocando, pero la está siguiendo. Y todo ese acto pues demora, digamos, 2 minutos, 3 minutos, o sea, no más. Podría calzar. Entonces, tendría que analizar como digo, ¿no?, el acervo probatorio y podría calzar ese tipo, porque ahora, en el caso, ya habría un seguimiento. Entonces, claro, ya estaría alguien pasando un límite y, aparte, ¿no?, incomodando a otra persona, y esta persona no le ha dado la autorización. Hay una negativa de esta parte. Claro, evidentemente. Y con todo el contexto, si hay una connotación sexual, calzaría en el tipo. Ya. Algunos retrógrados de mente angosta dicen, tratando de culpabilizar a las víctimas, bueno, pero la forma en cómo va vestida también por la calle pues es provocativa. ¿Es admisible ese tipo de razonamientos? Es una expresión netamente machista. Sí. Netamente machista, y las personas tenemos el derecho de vestirnos como nos parezca conveniente. Ya, pero el machismo no es delito, pues, ¿no? No está tipificado, pero se emiten leyes que ayuden a contrarrestar este tipo de machismo, ¿no? En el caso de acoso sexual, muchas veces quien acosa cree que la persona es de su propiedad y tiene el derecho de seguirla, asediarla, cree que esta persona tiene que hacer todo lo que la otra diga, porque si no, le va a cometer un acto en contra de esta persona, bajo amenazas. Entonces, sí, hay normas que ayudan a contrarrestar, pero el machismo en sí no es un delito. Claro. Y le pregunto esto porque yo, bueno, como todos los ciudadanos peruanos que nos ponemos del lado correcto de la ley, reflexiono, sin embargo, no solamente como ciudadano, sino como académico. ¿Es admisible que se utilice el derecho penal para educar a la sociedad y erradicar una práctica cultural? Lamentablemente... Yo particularmente le confieso que no me parece a mí. Porque si nosotros queremos, como política de Estado, erradicar una práctica cultural como es la del machismo, que viene de hace 500 años atrás, para eso debe actuar pues el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, por ejemplo, creen que cultura son danzas, estampas, folclore, y cultura es muchísimo más que ello. Tenemos como ministros de Cultura actrices, actores de cine, cantantes. ¿Qué saben ellos, por el amor de Dios, de políticas públicas, ¿no? Entonces, tiene que haber un gestor público que, además, con una clarísima visión antropológica de la sociedad, sepa a dónde hacer caminar al Estado peruano y, en este ámbito, qué políticas públicas culturales desarrollar para poder erradicar progresivamente el machismo. Y lo mismo el Ministerio de Educación, y lo mismo el Ministerio de la Mujer, pero a través del derecho penal. El derecho penal no es pues, un instrumento de educación. El derecho penal sea un instrumento de educación. Se trata de que es un instrumento para dar sanciones correctas a la población y que digan, ¿no saben qué? Esto es un delito, esto no es un acto común y normal que puede ocurrir todos los días. Ahora, en el país sí se deben de tomar mecanismos, ¿no? Porque el aspecto psicológico del país es el que está en problemas. Gravísimo. Claro, el Ministerio de Salud también tiene que entrar aquí a tallar. Correcto, porque si no establece esas políticas, no se va a cambiar. Pero y claro, vamos a seguir retrocediendo. Es que ese es el problema, ¿no? Mientras personas como usted, muy bien intencionadas, que además son magistradas y magistrados del Poder Judicial, emiten sanciones tan importantes como estas. Sin embargo, claro, y la sociedad está viendo esto, porque usted, en representación del Estado, se está comunicando con la sociedad y usted está diciéndole a todo el mundo, miren, lo que le ha pasado a este sujeto. Porque lo que él ha hecho, si ustedes lo hacen, le va a suceder a ustedes lo mismo. Esto es lo que usted le está diciendo a la sociedad. Y usted habla por el Estado. Y la sociedad recibe esta comunicación. Sí, son elementos básicos de la teoría de la acción comunicativa habermasiana, ¿no? Pero el problema es que cuando nuestros jóvenes prenden la televisión, lo primero que ven es una avalancha y una camionada enorme de estupidización cultural donde la mujer es un objeto sexual.
Entonces, el problema no es pues el Poder Judicial ni la Fiscalía que reciben casos como estos, ¿no? Sino que cotidianamente tenemos una inyección de embrutecimiento total y eso tiene que ver, como usted muy bien lo ha señalado, con la salud mental de la población, del país, con elementos culturales, educativos. Y entonces el derecho penal aquí está trabajando en un sentido de prevención general, pero solitariamente, ¿no? Y no está acompañado por ninguna otra política pública. Eso sí es bastante preocupante. Exacto, porque en la televisión podemos ver una serie de programas que en lugar de sembrar valores y culturas hace que retrocedan, que los jóvenes retrocedan. Y muchas veces están en casa solos porque los padres trabajan y ven lo que primero aparece y sin una guía familiar adulta. Entonces los chicos están creciendo creyendo con una distorsión de valores. Su escala de valores no está creciendo como debería ser. Y ellos van a comenzar a pensar de que todo lo que ocurre es bueno, cuando no es así. Sin una guía no pueden cambiar. Entonces la educación viene por casa, continúa en el colegio, ¿no? Los valores deben estar siempre marcados en cada, ya sea hogar, ya sea la institución educativa, pero el Estado tiene que comprometerse con esto y ayudar en este cambio social, porque si no, los delitos van a seguir creciendo. Claro. Por más pena fuerte que se dé, van a seguir creciendo. Y tampoco se trata de tener a todas las personas en la cárcel. Así es. Cuando se pueden crear políticas que ayuden al cambio social. Exacto. Entonces, si no se da eso por parte del Estado, también estamos caminando solos. Claro. El derecho penal es un instrumento de control social de naturaleza reductivo, ¿no? Es decir, su aplicación es en última ratio. Correcto. Cuando ya ha fracasado toda otro mecanismo de resolución de problemas. El problema es que aquí en el Perú, por razones políticas, convertimos al derecho penal en un instrumento de prima ratio, ¿no? Y cuando entonces, no es el fin. Cuando no es, efectivamente, porque finalmente, bueno, ese es el problema pues de no tener juristas como legisladores también. Creemos que la elevación de las penas va a solucionar todos los problemas sociales y esto definitivamente no es cierto. Correcto, pero hay penas que se tienen que aplicar y tienen que sentar también un precedente. Ya hay muchos casos de violaciones, de feminicidios. En el tema de acoso sexual, como le dije hace un momento, se tiene que analizar todo el acervo probatorio y ver esa delgada línea que puede terminar en una violación o en un feminicidio. Entonces se tiene que analizar el marco concreto y si el delito amerita una pena, en este caso que ha sido de privativa de la libertad, que se aplique, porque hay un dispositivo legal que ampara ello. Ahora, si no hay medios probatorios que nos ayuden a emitir una sentencia con una pena privativa de libertad, no se da, pero se tiene que analizar cada caso es diferente al otro caso. Sí. Ahora, para terminar este segundo bloque, no sé cuánto tiempo nos queda, pero parecería también en cierto sentido que se ha empezado a instalar en la sociedad una suerte de raciocinio, razonamiento matriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si una mujer denuncia a un sujeto, y que ya se conocen además casos, ¿no? Fulano de tal me violó. Pasa el examen médico legista, una mujer de 20 y tantos años, y el examen ginecológico señala que hay un desgarro antiguo, lo cual pues es presumible en una mujer que tiene esa edad. Y con ese elemento el juez ordena la detención, con ahora la prisión preventiva. Y hasta que descubran que ese sujeto no la ha tocado, ni siquiera la ha mirado, ya pasaron 9 meses y con ley de la cárcel terminó violado dentro de la cárcel. Algo así, a veces, porque a veces así sucede, ¿no? Es decir, hay un aprovechamiento utilitario del derecho penal, como acto de venganza, incluso de chantaje. ¿Podría pasar algo así en el caso de acoso sexual? Hace unos días yo comentaba de que hay que manejar este caso con pinzas. ¿Por qué? Porque también cuando alguien denuncia, lo puede hacer en este sentido. Sí, claro. Querer vengarse de la otra persona por determinados motivos. Pero se tiene que analizar todo el acervo probatorio para tener un resultado. Entonces, para tener, sí, una creencia de que efectivamente eso es cierto. Porque con el solo dicho de alguien, no se puede condenar a otra persona. Tiene que ser un conjunto, un acervo probatorio amplio que nos lleve
a este resultado. Efectivamente, es un tema de acoso sexual. Si no encontramos un acervo probatorio que nos lleve, puede ser incluso hasta una venganza. Sí, pues. En eso, sí, nosotros como magistrados tenemos que tener una línea y marcar ese sentido. No se puede también estar, uno no puede emitir sentencias porque, otro juez ya emitió una sentencia de acoso, ¿por qué el otro juez no lo hace? Porque cada caso es diferente, cada caso es único y en cada caso hay medios probatorios distintos. Tal vez en este caso sí se configuraba todo el acervo probatorio para que se tipifique como acoso sexual y tenga una pena privativa de libertad efectiva. Tal vez existe en otro caso que es solamente la denuncia y no haya ese acervo probatorio o estén solamente dichos, declaraciones, y no vamos a contrarrestar con otro medio probatorio. Entonces, eso tiene que quedar también a criterio del magistrado y analizarlo de una manera adecuada. Y se suda, ¿no? Porque, a ver, se me está ocurriendo en este momento, supongamos, para ponernos usted y yo de ejemplo, supongamos que nosotros nos conocemos en el trabajo, y yo soy su jefe y usted es mi subordinada. Entonces, usted tiene la aspiración de ocupar mi cargo en algún momento y piensa, ¿cómo me va a sacar de este cargo? Y como yo soy además un coqueto y empiezo a hacerle coqueteos ya un poquito subidos de tono, usted accede porque está proyectándose ya a ocupar mi cargo. Y entonces empezamos a escribirnos por el WhatsApp y tenemos conversaciones de alto voltaje, ¿no? De ida y de vuelta. Y luego usted desde su WhatsApp borra las comunicaciones que usted me hizo a mí y solamente quedan las que yo le he dicho. Y donde usted muy hábilmente ha colocado ahí cómo me vas a escribir esto, ¿no? La hora y todo el asunto. Y luego ya corta usted conmigo, no me quiere hablar y de cólera yo borro todo el WhatsApp. Y usted utiliza eso y lo presenta como medio probatorio. O sea, todo un escenario en el cual aparentemente sí habría acoso sexual de mi parte a usted. Aparentemente, porque aparentemente, también pero cuando... yo voy a ese punto, ¿no? Pero ¿y si los dos hemos consentido en tener este tipo de conversaciones bastante eróticas y elevadas de tono? Si hay un consentimiento en ambas partes, ya no pasa nada. Ya no es acoso sexual. La figura lo dice claramente. Tiene que ser la negativa de la otra parte. Si hay una aceptación, no configura el tipo. Ahora, también, en el ejemplo que daba, ¿no? Que si los mensajes se borran y se ponen a conveniencia, entonces también se puede hacer una pericia con los teléfonos de ambas personas, con los celulares, ¿no? Con los equipos tecnológicos. ¿Es posible recuperar mensajes de WhatsApp? Sí. Sí. ¿Quién hace eso acá en el Perú? Eso ya la policía la Policía de Investigaciones, ya junto con el Ministerio Público ya se encargan de hacer esa investigación. Hay un área de la policía que es delito, la policía especializada en delitos tecnológicos, ¿no? Alta tecnología, me parece. Sí. Muy bien, vamos a hacer entonces el último corte para luego abordar ya el tema mismo de la sentencia por la cual ha sido conocido este trabajo suyo en esta importante labor que cumple como juez en el Distrito Judicial de Lima Norte. ¿Bien? Bueno, no se vayan. Volvemos con el último bloque de Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente al programa. En este último bloque vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Inés Barrón Rodríguez, jueza del 11º Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Lima Norte, y específicamente sobre esta sentencia que usted ha emitido en este caso, que es la primera que se dicta en el Perú por acoso sexual, ¿verdad? Correcto. No hay antecedentes sobre este particular, y usted ha marcado una línea. Claro, dentro de lo que se pueda narrar sobre este hecho, porque hay aspectos que deben ser reservados, ¿cuál fue la conducta de este sujeto? Sabemos que la agraviada fue una menor de edad. ¿Cuál fue la conducta que le mereció a este sujeto recibir una sanción que es la que usted le impuso? Este sujeto, este sentenciado en el caso concreto, vigilaba, asediaba a la víctima, ¿no? a la agraviada. Hubieron 3 días concretos en que
se recabó el material probatorio a cargo del Ministerio Público, donde había mensajes por WhatsApp, llamadas por WhatsApp, con el fin de connotación netamente sexual. Habían amenazas de que si no regresaban incluso hasta la iba a matar, que se iba a convertir en el asesino que siempre quiso ser. La asustaba de tal manera que ella dejó de asistir al colegio un mes. Una menor de edad. Una menor de edad. ¿Cuántos años tenía? 16 años. Ya. Ellos habían tenido una relación de enamorados. Ya. Termina la relación y ella dice, alto, yo ya no quiero seguir de enamorada tuya. Ella termina la relación. Él no entiende esa figura y él quiere seguir saliendo con ella, comienza a llamarla, comienza a seguirla, incluso la amenaza con contarle las cosas a su mamá, y cumplió su amenaza, le contó las cosas a la mamá de ella, incluso la amenazó de tal modo para que ella vía celular le muestre una parte íntima de su cuerpo y él hace la captura y la amenaza con difundir esas fotos en el colegio, que le iba a matar. Entonces ella tenía miedo de salir. Su madre se entera de los hechos, habla con ella y decide hacer la denuncia para darle unas soluciones a este tema, pues porque la señora ya estaba bastante nerviosa, bastante preocupada en qué podía ocurrir con su hija, leyendo mensajes de alguien que le decía que se iba a convertir en el asesino que siempre quiso ser. ¿Hija única? No, la señora manifiesta en su declaración que se realizó vía Facebook Live que tiene 2 hijos, ella y un hijo hombre. Menor seguramente que la... Sí, ya. Es lo que indicó la señora, ¿no? ¿Y qué edad tenía o tiene actualmente este miserable? 20 años. El sentenciado tiene 20 Como años. dice esa filósofa peruana nacionalizada mexicana, ¿no? El miserable 20 años, o sea, ya mayor de edad. Sí, mayor de edad. Ya. El artículo 23 del Código Penal establece responsabilidad restringida. Cuando hay entre 19 y 21 años. Sí, se aplicó en la sentencia la responsabilidad restringida. ¿Pero es obligatoria la aplicación de una responsabilidad restringida o puede quedar al...? No, sí es obligatoria. Es obligatoria. Ya. Ahora, además de los WhatsApps que le enviaba este sujeto a la niña o a la adolescente, ¿no? De 16 años. ¿Hizo algo más? Es decir, ¿la esperaba en el colegio? ¿La buscaba en la casa? Sí, la esperaba, iba a la casa, se acercaba, había un acercamiento. No, la llamaba para citarse en determinados lugares, quería verla, iba a su casa, tocaba la puerta y la mamá se alteró más porque sabía que él tenía la facilidad de ir a la casa. Entonces, leyendo todos esos mensajes, la señora estaba pensando en lo peor, que en cualquier momento podía matar a su hija, puesto que los mensajes decían textualmente eso. Te voy a matar. Te voy a matar y me voy a convertir en el asesino que siempre quiso ser, que siempre quise ser, entre otros términos que fueron bastante groseros contra ella. Este tipo de manifestaciones, intuitivamente, nosotros somos abogados, pero no somos psiquiatras ni somos psicólogos, pero digamos de manera intuitiva podríamos advertir que este sujeto probablemente padece de alguna patología mental. Entonces, ¿es necesario realizar una evaluación psiquiátrica para sujetos de esta naturaleza en un proceso como este? Hay una evaluación psicológica que pasan ambos. Entonces, a él no le dan el grado de que sea inimputable. Ya no lo derivan para que se haga una pericia psiquiátrica. No es inimputable. Entonces, se analizan, sí, ciertos rasgos de él. En el caso concreto, él, cuando se le pregunta si es responsable de los hechos, él acepta los hechos. Entonces, ya nosotros, al ver que ya han aceptado los hechos, que eran materia de discusión, ya hay medios probatorios de que ya no se actúan, porque se tiene que ver ya la siguiente parte, ¿no? De la pena en sí y de la reparación civil, porque ya ha habido una aceptación de hechos. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sí. Digamos, entonces, estas expresiones, te voy a matar y yo voy a ser el asesino que siempre quise ser, serían, entre otras, no necesariamente revelan una conducta propia de un sociópata o de un psicópata, sino una finalidad de amedrentamiento probablemente para lograr obtener el fin deseado. Correcto. Podría ser entendido así, ¿no? Sí, porque si nos encontramos en el otro lado ya sería un inimputable y sería otro trámite totalmente distinto. Claro. Sin perjuicio de reconocer que efectivamente gente que actúa de esta naturaleza está enferma definitivamente, ¿no? O sea, entre comillas esa expresión. Entre comillas, porque no es una actitud normal. No es una actitud normal, pues. Yo recuerdo clarísimamente que Freud hablaba, claro, esto ya es
algo que queda para el debate académico, ¿no? Pero usted recordará que Freud señalaba que hay un super-yo que frena precisamente los impulsos animales, ¿no? Entonces, personas como estas que más bien actúan irrefrenablemente, ¿no? Que expresan sus voluptuosidades sexuales, como el sujeto este, carece de un super-yo, es decir, un filtro que permita adecuar su vida a una conducta de derecho, ¿no? Que es lo que se espera de todo ciudadano. Correcto. Y también no olvidemos que el machismo imperante en la sociedad, verlo desde tan joven, ¿no? Tú has sido mi enamorada, tienes que seguir siendo mi enamorada, ¿no? Porque yo quiero. Entonces, ver a la mujer como un objeto sexual. Se tienen que analizar muchos puntos, ¿no? Sí. Pero en el caso concreto no se desprendió ningún medio probatorio que nos hagan ver que él podría ser un inimputable. Por el contrario, él reconoce los hechos y él sí, en todo momento ha actuado de una manera que sí se analiza de una manera de una persona consciente de lo que hace y consciente para un fin. Incluso el informe psicológico no lo deriva a un profesional psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no tenía ese grado. Era una persona consciente de lo que hacía, sabía lo que hacía. Ya. Al momento de emitir una sentencia, el Código Penal establece también que el juez debe valorar una serie de elementos en el sujeto que se va a condenar. Grado de instrucción, educación, origen cultural, ¿no? Etcétera. Y usted vuelve a tocar el tema de machismo. Yo soy un antimachista, no soy machista además, pero no puedo dejar de reconocer que el machismo, en mayor o menor grado, que cada vez además, para ser honestos también, se encuentra en un mayor proceso de retroceso en la sociedad, felizmente. Sí, felizmente. Pero sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el machismo es una expresión de la cultura popular, ¿no? Entonces, por lo tanto, forma parte del imaginario colectivo, sobre todo de sectores sociales bastante deprimidos, D, ¿no? Incluso hasta C. Y como es un patrón cultural, entonces el sujeto probablemente, que claro, tiene conciencia de lo que está haciendo y sabe perfectamente lo que está haciendo, asume ese tipo de conducta como una cuestión normal, porque la vio de su padre, la vio de sus amigos, la vio de los vecinos, entonces se normaliza lo anormal, ¿no? Hay un proceso de... este sociólogo francés, Émile Durkheim, hablaba del proceso de normalización de lo anormal, ¿no? Entonces, lo anormal en este caso es tratar a la mujer como una cosa, pero se normaliza, pues entonces se entra dentro de un plano en el cual uno actúa como si estuviera dentro de un esquema completamente natural. Entonces, si se sanciona ese tipo de conductas, se está sancionando a la cultura. Y otra vez regreso entonces al tema de estamos utilizando el derecho penal para erradicar el machismo de la sociedad, cuando más bien debería ser entendido en otro sentido, ¿no le parece? Tiene un poco de acierto lo que usted dice. Un poco nomás. Un poco, es que en sí no es como un fin educativo. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso no es que sea netamente una figura cultural de una sociedad. ¿Qué cosa es entonces el machismo? No, en el caso concreto del acoso sexual. O sea, el machismo se da en la sociedad, ¿no? Está el machismo imperante como forma de la sociedad, pero es que acá ya está transgrediendo. Ya está transgrediendo de ese sentido de machismo a delito. Entonces, si el machismo me está pasando que dentro de la sociedad ya con esa actitud se está convirtiendo en un delito, cosa que no debe de ser, entonces el aspecto penal, la ley penal debe poner un alto. Y tiene que ponerlo. Ahora, va a cada caso concreto. El chico, por ejemplo, el sentido de amenazar a alguien de muerte. Amenazar a alguien de muerte va fuera de toda cultura. Ya está agrediéndola ya. Entonces, si no se reprime, ¿qué pasa? La puede matar. ¿Y si no la mata?
pero no sabemos. Eso es algo que no sabemos. Por eso es que los jueces no trabajan con bolas mágicas, por eso no trabajan con el Código Penal. Tiene que ser algo concreto. Claro, lógico. Ahora, ¿cuál es el estrato social al que corresponde este sujeto? Él incluso está estudiando en la universidad. ¿Ya? Él está estudiando en la universidad. Entonces, su nivel cultural ya cambia. Entonces, es una persona que se ubica muy bien en lo que quiere y a dónde se aproxima. Sí, pero le vuelvo a decir, quizás en un ambiente de normalidad o de normalización de lo anormal. Puede ser. Ahora, ¿solo necesariamente un machista podría cometer el acoso sexual? Y digamos, una persona que no es machista. También lo podría cometer. También, ¿no es cierto? O sea, es que no el acoso, parámetros. Entonces, no es el acoso una consecuencia necesaria del machismo. No. Son figuras completamente... Se puede dar que en el caso de relación de pareja se puede aplicar. Claro. Han sido parejas y no, yo te veo como mi propiedad. Pero en el caso de que no lo sea, entonces la persona está aplicando el acoso sexual contra otra persona que no han sido pareja, no está aplicando la figura del machismo, claro, que socialmente se conoce, pues, ¿no? Entonces se tiene que analizar también esa figura de machismo y de la connotación social que se pueda dar, ¿no? Porque aquí lo que puede surgir es quizás un apetito irrefrenable de naturaleza sexual de un depredador, ¿no? Y no estaríamos en el otro concepto. Así es. Entonces, es que ese concepto también es amplio en el aspecto cultural. Entonces, quizá convenga conmigo en que bien podríamos sacar al machismo de esta figura. Sí. ¿No? No necesariamente tiene que estar. Si no, sería un parámetro. Claro. Hay figuras que sí, en casos que se podría aplicar en supuestos, pero no en todos los supuestos entraría. Sí. Entonces, hay casos en que si son personas del mismo sexo, dos mujeres. Claro, lógico. No, porque si no, además yo estoy pensando, recuerde usted que cuando llegaron los primeros españoles a América para invadirnos, impusieron su derecho penal para extirpar las idolatrías, ¿no? O sea, no van a adorar a Pachamama, sino a partir de ahora a la cruz. Y el día de hoy lo que estamos haciendo es más o menos lo que los españoles, en algunos casos, ¿no? Hicieron en aquella época, porque lo que queremos es extirpar una práctica cultural que es el machismo con derecho penal. Y eso a mí, sí, sinceramente, como académico me preocupa. Estoy en desacuerdo con el machismo. Vamos a combatir el machismo, pero no con el derecho penal, ¿no? Usted tiene que crear políticas que ayuden a erradicar eso de otro modo, porque si no, tal vez se pueda confundir y que el fin ¿cuál sería? Que todos vayan a la cárcel. Claro, ¿no? Imagínese. O sea, sería una mala política, una mala aplicación. Sí. Y leer en una sentencia esto de machismo sería francamente pues bastante cuestionable, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuál es la pena que le impuso usted, doctora, a este sujeto? 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad. En este ¿Efectiva? caso, efectiva. ¿Está en la cárcel en este momento ya cumpliendo? No, porque no se presentó a la lectura de sentencia, se prófugo leyó en ausencia, exacto, salieron las órdenes de captura, está con orden de captura. A ver, digamos, no en ausencia, porque esa es una prohibición constitucional. No, si está el abogado defensor, exacto, sí se puede. En este caso estuvo el abogado defensor quien interpuso el recurso de apelación. Ya. Entonces, se leyó de acuerdo a ley la sentencia, se emitieron las órdenes de captura el mismo día y bueno, ya la Policía Nacional se tiene que encargar. Ya lo están buscando seguramente, por cielo, mar y tierra. Muy bien, ojalá que lo detengan pronto, ¿no? Para y la sentencia ya tiene también se ha normado la ejecución anticipada. Por más que sea en apelación, se captura y él tiene que ser recluido. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿La apelación no le exime de ir cumpliendo la sentencia? No. En materia penal no. Acá ya incluso en el fallo se ha estipulado, ¿no? Textualmente de que hay una ejecución anticipada. Se le captura, tiene que ir a un centro penitenciario. En el proceso se va a emitir la resolución de vista que resolverá pues este fallo. Magnífico. ¿Alguna pena de inhabilitación añadida? Sí, se le ha dado una inhabilitación para que pueda ser, por ejemplo, docente, ¿no? En alguna institución a futuro, ¿no? Ha sido el requerimiento del Ministerio Público, tal cual lo ha requerido, porque nosotros no podemos irnos más allá del requerimiento, y también ha pedido una inhabilitación de 10 años
para que no se acerque ni a la víctima ni a su familia. También se ha otorgado. Ahora, en la ley penal sí se establece cuando hay ese tipo de delitos que también el juez tiene que haber un pronunciamiento para que pase una rehabilitación. Entonces, también se está ordenando terapias en el centro penitenciario. Magnífico, magnífico. ¿Cuántos años tiene usted ya como juez en nuestra institución? En el Poder Judicial tengo 4 años aproximadamente de juez. Entré en el año 2014, diciembre de 2014. Pero antes de eso seguramente usted habrá trabajado ya. En el Poder Judicial, sí, desde el 2007, o sea, usted junio 2007. Ya lleva en la institución 12 años. Sí, 12 años. Muy bien. 12 años y unos 3 meses aproximadamente. Magnífico. Bueno, no nos queda más que felicitar esa labor que usted está realizando. Realmente esta sentencia se ha convertido en una sentencia emblemática. Es la primera en la historia del Perú y esperamos, por supuesto, que existan más, pero no porque simplemente existan para engrosar cifras de condenas, ¿no? Sino porque tiene que darse una sanción a este tipo de sujetos definitivamente, porque lo que se sanciona es la conducta finalmente. Correcto, se tiene que sancionar la conducta, si hay un acervo probatorio que nos indique eso y se tiene que dar una sanción. Muy bien. Ha sido entonces la voz y presencia de la doctora Inés Mariel Barrón Rodríguez, jueza del 11º Juzgado Penal Unipersonal del Distrito Judicial de Lima Norte, a quien agradecemos su presencia en Enfoque Jurídico. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado e interés y nos estaremos volviendo a encontrar en la siguiente emisión la próxima semana. Muchísimas gracias. Permiso.